empezaré recordando que a ver, estos webinars es una iniciativa pues para que en esta desescalada la gente pues no pueda mejor muchas veces contar con la ayuda que necesita a la hora de poder entrenar. Entonces, pues se van a dar ciertas pautas sobre entrenamiento deportivo a través de las cuales al menos se pueda seguir con un poco de coherencia pues la actividad física que hacemos diariamente, para no cometer errores así pues muy llamativos, ¿no? Y que dentro de lo que cabe en esta situación pues se pueda entrenar de una manera pues más o menos adecuada. Entonces hoy bueno, son webinars de 5 o 10 minutos, por lo tanto lo que hacemos es dar conceptos así grosso modo, un poco pautas más que nada, ¿no? Y hoy de lo que toca hablar es de ¿sabías que hay dos tipos de resistencia? Entonces es lo que vamos a tratar hoy. Voy a compartir pantalla. Un segundito. A ver. ¿Se ve bien? ¿Se ve el Sí, PowerPoint? sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, lo primero que hay que decir es que cuando vamos a hacer una actividad física, hay 4 cualidades básicas, son 4 capacidades básicas físicas, ¿no? Que son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. La flexibilidad, bueno, la dejamos un poquito aparte, porque para esto tampoco nos interesa pues, contar con ella. Pero cuando hacemos una actividad física, lo que sí que nos encontramos es que muchas veces ni es de velocidad pura, o ni es de resistencia pura, o ni es de fuerza pura, sino que a veces se van entremezclando, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, hago un sprint, está claro que es velocidad pura, pero cuando ese sprint dura mucho, pues ya voy tirando más hacia la resistencia. Y cuanto más dure, pues más voy hacia la resistencia. Entonces, lo mismo pasa con la fuerza. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un movimiento explosivo de velocidad, pues siempre tiene un componente de potencia, de fuerza, ¿no? Entonces la potencia es fuerza por velocidad. O sea que siempre se va mezclando pues un poco todas estas capacidades físicas básicas. Entonces lo más interesante que puedo hacer yo es cuando voy a hacer una actividad física, intentar ver pues que hacia dónde prima más, ¿no? Si es más de velocidad, más de fuerza, más de resistencia, si está un poquito mezclado, pues hay un poco de resistencia, un poco de tal, es interesante que pueda verlo. Luego, el otro día estuvimos hablando acerca de cómo consigo la energía, ¿no? Y dijimos que aunque siempre utilizo todos los diferentes sistemas que tiene el cuerpo, pues que sí que es cierto que depende el ejercicio que haga, utilizo más uno u otro. Por ejemplo, si yo hago un sprint, voy a utilizar ATP, el ATP que es la moneda energética, recordemos, que tengo directamente dentro del músculo. Y en todo caso, la fosfocreatina, que sería la siguiente sustancia que con una pequeña reacción química obtengo el ATP. Sin embargo, si yo a lo mejor hago deportes de resistencia, lo que yo utilizo más pues son las grasas o en todo caso el azúcar, hidrato de carbono con presencia de oxígeno. Y lo voy descomponiendo las moléculas, que les cuesta un tiempo, y poco a poco se va liberando ese ATP que yo necesito para el músculo, ¿no? Si os fijáis aquí, hay podríamos decir que hay como dos partes, ¿no? ATP, fosfocreatina, hidratos de carbono sin presencia de oxígeno, digamos que es la parte anaeróbica. Y ya los hidratos de carbono y las grasas, y en todo caso, cuando entrena a largo plazo las proteínas, sería la parte aeróbica. ¿Anaeróbica o aeróbica? ¿Qué quiere decir eso? Anaeróbico quiere decir que, me sitúo en esta parte de la gráfica, quiere decir que la energía la necesito para allá. Y aparte, en grandes cantidades. Entonces, ¿qué pasa? Que al oxígeno no le da tiempo a descomponer las moléculas de esos nutrientes para aportarnos esa energía que necesitamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo? Pues tira de otras vías para poder conseguir la energía, porque sí o sí la necesitamos. De hecho, se endeuda, ¿no? Crea una deuda de oxígeno. Pero, sin embargo, si esas premisas que yo necesito para ese ejercicio físico no son tan bestias, por llamarla de alguna manera,
sí que le da tiempo al oxígeno a ir descomponiendo esas moléculas e ir obteniendo ese ATP que yo necesito para que mi músculo funcione. ¿De acuerdo? Conforme más reacciones químicas vaya haciendo, es decir, si me sitúo más hacia la derecha, grasas y hidratos de carbono con oxígeno, pues más tiempo voy a necesitar para poder conseguir esa moneda y se me irá liberando esa moneda más lentamente. Por lo tanto, tendré energía para más tiempo, pero no se me da esa energía de golpe. Por lo tanto, la intensidad que le pueda dar a esa actividad que haga pues no va a ser igual de grande que si utilizo directamente el ATP. Como veis, esto al final, la resistencia de lo que va a depender va a ser de la intensidad y del tiempo de duración de la actividad física que yo realice. Entonces, podemos hablar de dos tipos de resistencia. Tenemos la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica. Hay un tema importante que bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos que sucedía cuando utilizamos los hidratos de carbono para obtener energía sin la suficiente presencia de oxígeno. Dijimos el otro día que se crea una acidosis en el cuerpo, porque las reacciones que tiene que haber para conseguir esa energía no cuentan con oxígeno y se tienen que hacer pues, de una manera que al cuerpo lo estás acidificando. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquier ejercicio que yo haga siempre va a haber una cierta acidificación, porque siempre estoy tirando tirando mano, como hemos dicho, de todas las vías metabólicas para conseguir esa energía. O sea, siempre va a haber algo de acidosis. El tema es que si yo, por ejemplo, la acidosis que creo en mi cuerpo, que digamos sería esta de aquí, la voy eliminando de la misma manera, no se me acumula en este depósito que es mi cuerpo. Entonces yo puedo seguir funcionando, que es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, salgo con la bici, a dar un pasito con la bici, yo voy trabajando aeróbicamente, el oxígeno descompone interviene en las reacciones químicas para ir descomponiendo esas moléculas y darme el ATP, darme la energía, y yo voy funcionando. Y la acidosis que se va acumulando la voy eliminando de la misma manera, sin problemas. El problema viene cuando, digamos, hay una demanda muy grande de energía, entonces yo las reacciones químicas que tengo que hacer son muchas y producen mucha acidosis. Entonces, estoy metiendo más acidosis en el cuerpo de la que puedo eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esa acidosis? Que se me va acumulando, 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 hasta que llega un punto que cuando el depósito está lleno es cuando yo no puedo más, cuando ya tengo que parar y estoy fatigado que no doy más de mí, ¿de acuerdo? Entonces, hay un punto en el cual esa acidosis comienza a acumularse. Es decir, lo que yo elimino de acidosis es menos que lo que yo meto de acidosis. Ese punto, ese umbral donde empieza a acumularse y a llenarse el depósito, es lo que conocemos como umbral anaeróbico. Una vez entro dentro de la parte anaeróbica, el depósito de acidosis se me irá llenando poco a poco. Yo puedo tolerar una cantidad de acidosis, pero hasta cierto punto. Eso también se entrena. La capacidad de soporte, la capacidad de que este desagüe por el que eliminemos la acidosis sea más grande. Todo eso es lo que perseguimos con el entrenamiento. Entonces tengo que saber exactamente qué es lo que yo necesito para mi entrenamiento y de qué resistencia tirar mano. ¿Qué voy a conseguir con cada una de estas dos resistencias? Bueno, pues cuando estoy hablando de resistencia aeróbica, que digamos sería trabajar durante un tiempo determinado, pues digamos, vamos a llamarle largo, ¿no? Entre comillas, y a unas intensidades no muy altas. Lo que voy a conseguir es, primero, que se produzca una mayor red de capilares que lleguen a todas las partes de mi músculo. Por lo tanto, todo el aporte de nutrientes y de oxígeno se va a poder realizar de mejor manera, de una manera más eficiente, a la vez que se va a poder retirar todo el CO2 y las sustancias de desecho que se generan en ese metabolismo. Y lo voy a poder eliminar mucho más rápidamente y de mejor manera, ¿no? Además, también aumenta el calibre de los vasos sanguíneos y el volumen del corazón. Es decir, cuando hay más luz, puede circular más la sangre, pues puede circular mejor, ¿no? Entonces, esto lo consigo también trabajando la resistencia aeróbica.
Luego, además, va a haber un mejor soporte de cargas de entrenamiento. En cualquier deporte que se haga, siempre se hace una pretemporada. En esa pretemporada trabajamos esa parte de resistencia aeróbica, porque mejora todos los mecanismos de obtención de energía mediante este proceso aeróbico, ¿no? Y ayuda a que esa acidosis pues se retrase. Ayuda a soportar mejor todo esa metabolización que se va haciendo en el cuerpo y a que el cuerpo responda mucho mejor. Además, bueno, se mejora también pues lo que es el umbral anaeróbico, se sube, pero ojo aquí, se sube siempre y cuando estemos trabajando dentro de esa zona aeróbica, es decir, con intensidades no muy altas, pero ya cercanos a ese umbral anaeróbico. Es decir, trabajando a una intensidad que pueda soportar bien, pero tampoco yendo despacito, porque si voy muy despacito tampoco estoy trabajando sobre este umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico se suele subir en lo que se llama la zona mixta, que suele ser entre un 10% por debajo de ese umbral anaeróbico y un 10% por arriba, hablando de pulsaciones, ¿no? Y luego ya tengo lo que es la resistencia anaeróbica. La resistencia anaeróbica lo que hace es produce un engrosamiento de las paredes del corazón e incluso de los vasos sanguíneos. Entonces lo que hace es que baja la luz. O sea, las paredes tienen más fuerza para bombear, pero baja la luz. Entonces la sangre, digamos, que coge más presión, ¿no? También sube el umbral anaeróbico, por esto que acabo de explicar, y también incide en la mejora de la metabolización de la acidosis. Es decir, si yo estoy acumulando acidificación en mi cuerpo porque estoy trabajando a intensidades altas y durante un tiempo prolongado, pues lo que sucede es que mi cuerpo tiene que aprender a pues metabolizar mejor, ¿no? Esta acidosis que se produce, porque es la forma de yo poder estar mejor, aguantar mejor esas cargas. Es como mi cuerpo le genera un estrés y él tiene que adaptarse. Claro, esto hay que saber hacerlo, no podemos decir, pues nada, le voy a dar un estrés muy grande y así se adaptará mejor. No, de eso ya hablaremos en otros temas. Hay unos procesos adaptativos, pero que sepamos que va un poco enfocado hacia esta vertiente, ¿no? La resistencia anaeróbica. Yo siempre recomendaría empezar a trabajar la resistencia aeróbica y luego ya pasar a la anaeróbica, simplemente por un proceso de capacidad de asimilación del cuerpo y de un principio de progresión, de que también hablaremos, pero el entrenamiento hay que ir poco a poco y saber cuándo se puede meter una cosa y cuándo no. Y esto es lo que, así grosso modo, iremos viendo durante estos webinars. Y bueno, en principio, esto en cuanto a lo que yo os tenía que comentar sobre los dos tipos de resistencia. ¿Surgen dudas sobre lo que he comentado o tenéis alguna duda? En principio me ha quedado todo claro lo que has comentado. Si acaso me gustaría preguntar si pudieras decir cómo se podría saber dónde está ese umbral aeróbico. Si pudiéramos saberlo de alguna Sí, manera fácil o solo hay una tiene manera muy que fácil. hacerse por pruebas. Hay una manera muy fácil. O sea, lo más fiable es ir a hacer una prueba de esfuerzo porque ahí es donde te lo van a decir. Pero hay pruebas de campo, como el test de Conconi, donde tú lo puedes hacer. Incluso en una cinta de correr se puede hacer. Mira, el test de Conconi, en una pista de atletismo, mide 400 metros, pues pones un cono en los 200 y otro en la línea de meta, ¿no? Para que sepas las referencias. Tú coges y te toman las pulsaciones. Empiezas a correr a una velocidad muy suave y cada 200 metros, pues, no lo sé, aumentas pues medio kilómetro por hora, por ejemplo, o 1 kilómetro por hora. Aumentas un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada 200 metros empezarás a ir más rápido. En consecuencia, tus pulsaciones empezarán también a subir progresivamente. Llegará un momento en el que esa tendencia lineal que tienen las pulsaciones se rompe. La linealidad se rompe, es decir, esa línea que van dibujando o bien se hace más disparada o bien se hace menos acentuada.
Hay como una solución de continuidad ahí, ¿no? Entonces, luego lo que haces cuando tú vas corriendo hasta que ya no puedes más y paras. Y cada 200 metros tú vas picándote las pulsaciones. Luego lo que haces es, todas esas pulsaciones las vas poniendo en una gráfica. Y en la gráfica sí que puedes ir viendo cómo va aumentando las pulsaciones en función de cómo tú has ido aumentando tu ritmo de carrera. Y verás que si unen los puntos es como que se generan como dos líneas y esas dos líneas se cortarán en un punto. Ese punto equivaldrá a las pulsaciones en el eje de la SIS donde tú, digamos, tienes el umbral anaeróbico. Esto, si lo buscas en YouTube, hay vídeos que lo explican. Yo en mi canal, por ejemplo, tengo un vídeo que lo explica. Si buscas José Miguel Martínez Manzanera, ahí hay un vídeo que explico el test de Conconi. Incluso la cinta de correr también se puede hacer, aumentando cada 30 segundos o sí, cada 30 segundos, por ejemplo, aumentas un poquito. Y entonces también puedes ir registrando las pulsaciones en cada momento que haces y luego en un gráfico puedes ver dónde está el momento en el que esa línea como que cambia, ¿no? de tendencia. Y ahí es donde está el umbral. El umbral es el punto donde el cuerpo empieza a no poder eliminar toda esa acidosis que produce y empieza a acumulársele. Y entonces es interesante. El tema del umbral hay que tenerlo muy en cuenta en el entrenamiento. Desde, ¿cómo se llama? Con Connie. Conconi, muy bien. Vale, de acuerdo. De Pues todas nada, formas, nada. hay pruebas de campo que si buscas en internet están ahí y se puede hacer, supongo que de diversas maneras. O sea, está a la orden del día, sí, se puede hacer bien. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Y es fácil, o bien en una pista de atletismo o bien Sí, en una cinta. claro, claro, claro. Muy ¿Alguna bien, de cosilla más? acuerdo. No, no, perfecto. Está todo No. claro. Muy bien, pues nada, pues hasta el martes que viene. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Un saludo, adiós.